Muy bien. Bueno, hoy tenemos este salmo que es el número 30 que comento de 150 salmos y es el salmo 78. Y es un salmo especial, está larguito, tiene 72 versículos, pero los demás salmos los encuentras ahí en el playlist del canal. Empecemos. La fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. O sea, cuando habla de escucha, pueblo mío, mi ley, dice pon atención a la Torah. A eso se refiere. Dios le habla a su pueblo de muchas maneras para que estén guiados por su palabra. Entonces, la Torah no son simples palabras escritas, sino que es algo que salió de la boca de Dios y es la importancia que le debe de dar el pueblo. Por eso dice, escucha, pueblo mío, mi ley, mis palabras. Inclina vuestro oído, pon atención. Los israelitas en el tiempo de David, hermanos, eran guiados por la ley. Y los profetas también, los discípulos también por la ley. Y la Biblia completa pues la tenemos nosotros, pero ellos no tenían la Biblia completa, tenían esa escritura antigua que Dios les había revelado, ¿no? Entonces le dice, pongan atención a las palabras, así como cuando el alumno va a escuchar a su maestro, estén atentos a lo que habla mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, o sea, dichos para que podamos entender de una mejor manera lo que nos va a contar, lo que nos va a decir, lo que nos va a explicar. Cosas quizás no tan fáciles de entender para todos, pero sí para los que tenemos fe. Cosas que a lo mejor van a ser escondidas para muchos, pero nosotros, que Dios nos ha dado esa revelación de su palabra y esa fe y ese amor, entonces sí las vamos a entender. No hablará cosas nuevas ni actuales, sino las que siempre ha sabido y existido. Entonces bien nos haría echar una mirada atrás para estar atentos a todo lo que el maestro nos ha dejado revelado y nos ha dejado escrito. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios, de aprenderla, de memorizarla, de vivirla, de explicarla, de enseñarla, porque son palabras que el maestro no las dejó y que no van a cambiar y que esa palabra no va a ser vencida, que esa palabra no va a caducar. No hablará entonces cosas que no podamos saber que dentro de la historia el Señor nos las dejó para nosotros, palabras poderosas, ¿no? Entonces no podemos dejar de admirar y glorificar a Dios por sus obras cuando vamos a esa palabra y vemos todo lo que Él hizo, todo lo que hace y todo lo que Él hará, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. O sea, obras que fueron transmitidas primero oralmente y que eran comúnmente contadas entre ellos, que los padres le contaban a los hijos para que les ayudaran en su fe, para que crecieran, y que sabían que después los hijos iban a tener la obligación de contársela a sus hijos y a los nietos. Entonces ellos las habían oído desde la antigüedad. De hecho, Adán, que vivió 930 años y él fue contemporáneo de mucha gente que vivió antes de Noé, él hablaba de una manera directa, se la contó a sus hijos a sus nietos. Entonces se fue transmitiendo en esas genealogías esa palabra del jardín, esa palabra de la caída, de la serpiente, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que nosotros debemos de convertirnos en unos transmisores de la palabra de Dios, de sus obras, de su poder, de lo que Él hace. Esa es nuestra tarea, transmitir a otros. Que nosotros como padres se la transmitamos a nuestros hijos, que nuestros hijos se la transmitan a nuestros nietos. Entonces la bendita palabra de Dios va a estar en nuestra casa. Dios no va a ser ignorado, Dios va a ser conocido por nuestro dicho. Entonces, si a ti tus padres no te la hablaron, no te la enseñaron, tú no hagas el mismo error con tus hijos. Si a ti no te indicaron lo que había que hacer, que Dios decía, bueno, tú sí hazlo. Y si a ti sí te lo indicaron, entonces más obligación tienes de transmitirla. Yo en mi caso, ahí mi papá, yo tuve la bendición de ver su ejemplo, de ver su vida, de ver su ministerio. Entonces él me transmitió esa palabra, ahora yo se la hago a mis hijos y mis hijos se la harán a sus nietos. Entonces es una bendición que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros hagamos con ellas algo maravilloso, algo importante. La Biblia no solamente debe ser un artículo más en la casa como si fuera un mueble, es la vida, es la salvación que necesitamos. No las encubriremos a sus hijos, dice aquí, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No es una opción, es una obligación contarlas. Dice, no las encubriremos.
no hay que dejar que ellos sean ignorantes, porque en ellos va a despertar la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nuestros hijos aparte tienen el derecho de que nosotros los enseñemos. Es una obligación. Ese texto debemos nosotros de entenderlo y aplicarlo. No las encubriremos a sus hijos, dice que, o sea, las tenemos que enseñar, porque ahí es donde van a conocer el poder de Dios sobre la naturaleza, cómo Dios arma, orquesta el mundo, el poder que tiene sobre el enemigo, el poder que tiene sobre su pueblo, las maravillas que les hizo experimentar, todo lo que hizo con ellos en todos los tiempos, cómo le hizo el jardín a Adán, cómo hizo el llamamiento a Abraham, cómo le pidió el arca a Noé, cómo le dio el reinado a David, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que enseñarles eso, cómo levantó jueces, cómo esos jueces fueron líderes que hicieron libre al pueblo, cómo Josué los metió a la tierra prometida. Entonces necesitamos contarle a nuestros hijos el poder de Dios que está registrado en la Biblia y lo que personalmente nosotros hemos experimentado. Que sepan todas las maravillas que el alto Dios ha hecho con nosotros. Este salmo es de suma importancia, ya que miren, 1000 años antes de Cristo, que es cuando se escribió este salmo, esto era una confirmación que ellos sabían de Deuteronomio, que les dejaba estipulado que les enseñaran a los hijos, para que los hijos no se perdieran, que ellos supieran la palabra. Verso 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. O sea, este salmo es de suma importancia, hermanos, porque es una clara obligación a nosotros a enseñar la Biblia. O sea, Dios les dio su palabra, se la reveló a su pueblo en el monte Sinaí, para que ellos fueran comandados por esta palabra, para que esa ley estuviera en ellos, era la que los regía. Entonces es una obra de Dios que debemos de valorar, porque Él nos dio su palabra y nos dio entendimiento para poder entenderla. Entonces una de las órdenes, la cual dice, mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. O sea, los padres tienen la obligación de enseñar a los hijos. Es decir, los primeros que la tienen que aprender son los padres. Y ya que la aprendan, entonces la enseñan a los hijos, para que no sea una opción, sino una obligación. Y ellos van a enseñar a los nuevos creyentes. Entonces enseñarla, pues jamás va a ser una opción, es una obligación que nosotros debemos de cumplir. A veces queremos hacer muchas cosas, tener un cargo, ejercer un ministerio, crecer en popularidad, fama, etcétera. Pero no nos interesa la palabra de Dios, y la que realmente da el crecimiento es la bendita palabra de Dios. Entonces, si tus hijos son ignorantes es porque tú eres ignorante o eres egoísta. Quizás tú la sabes, pero no la enseñas. O quizás ni tú la sabes. Entonces, hay que ver qué es lo que Dios necesita para nuestra vida, para nuestra casa. Hay gente que le encanta enseñarla en la iglesia, enseñarla a otras gentes, pero no a su casa. Entonces eso los convierte en un hipócrita. O sea, que son luz de la calle, pero oscuridad de su casa. Entonces hay que enseñar la palabra de Dios a nuestra familia, para que sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán la cuenten a sus hijos. O sea, vamos a bendecir a esta generación, vamos a ser parte importante de esta generación, para que lo sepa la generación venidera. O sea, estamos enseñando a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque ellos se la van a enseñar a la generación venidera, a la que todavía ni está, a los que van a nacer, que se van a levantar, y nuestros hijos les contarán lo que hicimos nosotros, así como nosotros contamos lo que hicieron nuestros padres contaron lo que hicieron nuestros abuelos, así yéndonos hasta la Biblia, hasta los discípulos, hasta los profetas, hasta Jesús. Entonces nosotros al contarle eso va a causar un impacto en la enseñanza. Entonces nuestras generaciones van a servir a Dios, porque estamos pensando en el futuro. Estamos pensando en lo que viene, no solamente en nuestro tiempo, sino en el tiempo que viene. En la iglesia futura estamos pensando al enseñar. Entonces es algo que nosotros no podemos, hermanos, dejar de aprender. Necesitamos estar constantemente metidos en la Biblia. Vea lo que dice el verso, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, para que al oír, o sea, la fe de ellos se active, que conozcan las obras gloriosas, la historia de Dios, y obedezcan sus mandamientos, porque nada bueno encontrarán sin Dios. Pero ahora muchos ignoran los mandamientos, no les interesa, solamente les interesa el foro, les interesa la plataforma. Pero la Biblia dice que pongan en Dios su confianza, que no olviden las obras de Dios, o sea, que constantemente se las recordemos.
y que guarden los mandamientos. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. O sea, esto está impactante, cómo los califica el Señor como contumaces y rebeldes a los padres que no enseñan a la generación que viene. ¿Por qué? Porque no siembras. O sea, Dios acusa a los padres de rebeldes, de desleales, por no enseñar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una generación que va a tener un corazón no dispuesto a servir a Dios, porque no los enseñamos, porque no sembramos. Vean la importancia, vean el peligro. Entonces, más que las acciones, es lo interno, o sea, lo que hay en nuestro corazón. Estar dispuestos en todo nuestro ser, en todas nuestras formas, no solamente en las externas donde nos vemos, donde alguien nos aplaude, donde alguien dice algo de nosotros. No, hermanos, estamos lejísimos de eso. Es enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestra iglesia, que nuestra iglesia tenga un buen discipulado, unas buenas bases sólidas, unos fundamentos así que sean inquebrantables. Los hijos de Efraín, dice, arqueros armados volvieron la espalda en el día de la batalla. O sea, estos que tenían todo, que habían sido equipados, estaban preparados, armados, le dieron la espalda cuando los debían de ayudar. Entonces se quisieron ver neutrales, pero nosotros no hay esa neutralidad. Nosotros debemos de armarlos para pelear, no solamente que estén armados, que tengan conocimiento, sino que luchen. ¿Cuánta gente sabe Biblia, pero vive derrotada, vive vencida, porque no saben ponerla en práctica? Dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, porque cuando se sintieron fuertes, cuando se sintieron bien, abandonaron a Dios, rompieron el pacto con su desobediencia y su autonomía. Entonces, la ley de Dios no mandó sobre ellos. En ese peligro estamos nosotros cuando no enseñamos la ley de Dios, que nuestros hijos no anden en los caminos de Dios. Muchas veces andan en otros caminos, en otras leyes, se rigen bajo otros argumentos, porque no se los enseñamos. Este salmo es eso, es enséñalos, enséñales la palabra, enséñales con tu vida, enséñales con el ejemplo, que no se te olvide que es una obligación, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. O sea, dijeron, no nos acordamos de Dios, eran unos malagradecidos, no tomaron en cuenta a Dios, ni lo que había hecho por ellos, ni los milagros, ni nada. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Entonces aquí les recuerda cuando estaban en Egipto, cuando sus padres fueron testigos presenciales de las maravillas, de los milagros impactantes, de todo lo que pasó con ellos. ¿Cómo se iban a olvidar de la esclavitud que Dios los había sacado de ellos cuando estaban muertos? Nosotros, ¿cómo podemos olvidarnos de las maravillas de Dios cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, y que Dios nos hizo libres y que nos puso en una iglesia y que nos coronó de favores? Eso deben de saber nuestros hijos. Entonces, el salmista hace aquí un recuento de lo que vivieron. Miren, en Egipto dividió el mar, los hizo pasar de las aguas como un montón cuando se las puso como paredes, que le hizo el milagro de abrirles el mar rojo, que eso ustedes ya lo saben, cómo los guió de día en una nube y toda la noche con resplandor de fuego. O sea, su constante caminar. Eso vivió Israel. Los hijos no lo debían olvidar. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. O sea, del lugar menos pensado, les sacó agua de las mismas rocas y les dio hasta saciarse y alcanzó para todos. Como la bendición de nuestros hijos, de lo que Dios hizo con nosotros, alcanza para ellos, porque ya tienen un mejor padre, una mejor madre. Como ellos no deben ignorar lo que Dios hizo de nosotros, de dónde nos sacó, cómo nos sacó, los milagros que ha hecho, todas las maravillas que hemos experimentado. Dios le dijo a Israel, ellos no las deben de olvidar. Y David les estaba recordando al pueblo que no se olvidaran de Dios, del beneficio de Dios. Él ahora como rey está preocupado de que el pueblo tenga este conocimiento, tenga esta sensibilidad, porque entonces va a pastorear un pueblo más dispuesto, más sensible, más espiritual, y va a batallar menos. Y eso es lo que debe pasar en nuestras congregaciones cuando predicamos la palabra de Dios, cuando la enseñamos. Entonces la gente está más sensible. Vean lo que sigue diciendo aquí, recordándoles todo lo que estudiamos en Éxodo, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. O sea, no solo les trajo satisfacción para su sed, sino que también les trajo la carne porque querían comer. Cuando preguntaban, ¿está Dios con nosotros o no?, que se quejaban, bueno, Dios se los cumplió como juicio, que a veces nos aferramos tanto a lo que queremos para nosotros y se lo pedimos a Dios, que Dios no lo permite, pero como castigo.
no como una recompensa, no para sobrevivir. Ellos estaban, según, desacreditando la obra de Dios, querían volver a Egipto, decían que Egipto estaba mejor. Entonces, ¿qué hicieron? Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá Él darnos alimento en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? Dispondrá de carne para su pueblo. Por tanto, dice, oyó Jehová y se indignó y se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. O sea, cuando ellos dudaron de Dios, se molestó Dios de una manera tan severa que trajo juicio y los mató de muchas maneras. ¿Por qué? Por irresponsables, porque no le daban el honor a Dios que Dios se merecía. ¿Y todo por qué? Por olvidarse de Dios, de la palabra, de sus obras, de sus maravillas, etcétera, etcétera. Nuestros hijos tienen que conocerlo por nosotros, por nuestra boca. En la iglesia se les predica, en la escuela dominical se les enseña, en las transmisiones les enseñamos, los ministramos, en los en vivos, etcétera. Pero los padres deben enseñar también a los hijos, sumar. Todos sumamos. En la iglesia trabajamos esto, les predicamos la palabra de Dios, les dan clases de la escuela dominical, organizamos series para transmitirlas en vivo, les hacemos videos de YouTube, enseñamos de todas las maneras. Pero los padres no pueden omitir esta parte porque Dios se las demanda. Por cuanto no habían creído a Dios, no habían confiado en su salvación. Entonces realmente solo buscaban el beneficio y lo alababan cuando se sentían bien. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre y les envió comida hasta saciarse. O sea, les recuerda que aun cuando no había nada, cuando no tenía nada del cielo, abrió las ventanas y los bendijo con un pan milagroso hasta que llegaran a la tierra prometida, un alimento poderoso que le envió a estos judíos. Y dice la tradición que era un pan que se cocinaba de tantas maneras que sabía diferente. O sea, fíjense, o sea, dicen que a veces según cómo lo cocinaras podía saber a carne, a pollo, etcétera. Independientemente si es cierto o no, que se oye muy bonito, pero era algo que los beneficiaba. Y recordándoles acerca de la salida de Egipto, que yo se los leo rápidamente, pero porque ustedes ya lo hemos estudiado, dice el verso 26, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Porque ya la duda, ya la queja se había generalizado, y había alcanzado todos los niveles de gobierno. Entonces cuando se está diciendo, no, pues que ahí en Egipto comíamos carne, aquí en este desierto Dios no nos va a preparar un banquetazo, dijo el Señor, ¿creen que no? Y se los trajo para juicio, dice, movió el viento en la dirección que iban aquellas aves, Él lo movió para que llegaran ahí con ellos, aunque no fuera su ruta, pero Él lo llevó para que entonces ellos se saciaran, pero había un juicio ahí de Dios sobre ellos. Dios les cumplió ese deseo, pero para juicio. Entonces, hay satisfacciones, hermanos, que causan la muerte. Ellos se murieron, muchos dicen los robustos, los fuertes, y aún los escogidos, los líderes se murieron, porque hay satisfacciones, hay gustos que te quieres dar, pero te van a traer muerte, pecado. Así pasa en el mundo. A veces quieres satisfacer algo muy peligroso en los aspectos de alimento, de sexualidad, mentales, etcétera, pero van a causar tu muerte y piensas que Dios no está atento a todo eso. Entonces hay que tener cuidado con lo que anhelamos y deseamos, porque puede que Dios lo permita, pero para juicio. Lo que te digas, Dios me lo concedió, no, puede ser para muerte. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Entonces lo peor estaba por venir, porque ni aún viendo lo que Dios hacía, le alababan. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, hermanos, que nuestros hijos sepan lo que Dios ha hecho en nosotros. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Una generación que murió en el desierto y no entró a la tierra prometida. Qué triste sería que nuestra generación, que nuestros hijos se perdieran. A veces volteamos para atrás y vemos nuestra generación, la de nuestros tiempos, cómo le ha ido en el camino de Dios. Muchos amigos que han muerto sin Cristo, muchos que no quieren nada de Dios, muchos que iban a la iglesia, que los conocimos de niños, de adolescentes, y son lesbianas, son gays, o son darks, o son de lo que usted quiera, pero no quieren nada con Dios.
y eran de nuestra generación, eran de nuestro tiempo. No dejemos que eso pase con nuestros hijos. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían soliditos en busca suya. O sea, como en los tiempos de los jueces, ¿no? Pasaban tiempos difíciles y Dios les entregaba en manos de los enemigos. Y cuando sentían el agua hasta el cuello, entonces buscaban a Dios y Dios les levantaba hombres poderosos. Así pasa con nosotros, hasta que sentimos ahogarnos. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. O sea, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Él sabe cuando lo buscamos nomás por conveniencia, sin querer darle nada, sin ofrecerle nuestra vida, nuestro corazón. Y Él de todos modos nos responde. El pueblo apelaba al pacto de Dios y buscaban que Dios fuera su refugio, pero eran bien mentirosos. En cuanto se sentían bien, lo abandonaban, era puro de dientes para afuera. Así pasa con muchos que tienen problemas, buscan a Dios y Dios les responde, aunque sabe Dios que ellos le van a pagar mal, pero Dios les responde y ellos vuelven a alejarse de Dios. Y todas esas Dios se las va a tener guardadas. Es como he hablado en la pandemia. ¿Cuántos? No, que cuando abran la iglesia vamos a ir. Es cierto, fueron mentirosos, nunca fueron. Ahora que la iglesia está abierta, nunca los vemos. Entonces, pero el misericordioso, dice, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que era carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Le enojaron en el yermo. O sea, lo que más se resalta de Dios es su misericordia, siempre dando oportunidades para que su pueblo se salve. Muchas veces los perdonó y el argumento de Dios pues es entender nuestra débil humanidad y que somos pasajeros porque se portaron mal con él, pero yo decía, bueno, pues de todos modos, ¿cuánto tiempo les queda de vida? Les voy a dar otra oportunidad. Y todos esos son argumentos que están en nuestra contra. Todas las veces que Dios nos permitió oír un sermón, escuchar una evangelización, que alguien nos invitara, rechazar una invitación, todas las veces que le dijimos que no, Dios nos las tiene guardadas. No vamos a tener argumentos para decirle que no pudimos. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. O sea, no perdían oportunidad para hacer enojar a Dios con cualquier cosa. No lo trataban como el Santo Israel, con el honor de ser el Dios. Aún los pueblos paganos con dioses falsos se portaban mejor, hermanos. Honraban más a Dagón, honraban más a Baal, que Israel tenía al Dios verdadero. Ellos honraban más a las imágenes de Acera, a Ishtar, a todos ellos, porque se olvidan fácilmente. Entonces, pero en el día malo sí buscaban a Dios. Y en el verso 43, lo leeré nomás, sigue hablando de las maravillas que David quiere que su pueblo sepa, que las generaciones sepan para que sigan honrando a Dios y que nuestras generaciones deben de saber. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen, ¿no? Cuando habla de las plagas, ¿se acuerdan? Que les mató aquel Nilo, que lo tenían como un dios. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían, animales que ellos adoraban e idolatraban para enseñarles que él era el único Dios. Dios también a la oruga dio a la oruga sus frutos, dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. O sea, les recuerda a David todo lo que pasaron en Egipto, aquellas plagas que vivió Moisés. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam, e hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. ¡Qué impactante relato les hace este salmo! Impactante. Los cuidó tanto Dios, que los protegió de las plagas. A ustedes no les pasaban las plagas. Sus primogénitos no se murieron. No los llevó por el camino de la guerra para que no tuvieran miedo. Los cuidó, les abrió camino por donde nadie había caminado. Esas maravillas debían de saber. Estaban obligados a enseñarlas, porque eran milagros poderosos de Dios. Por eso tú y yo
tenemos un compromiso obligado con Dios de enseñar su palabra, de enseñar esas maravillas que Él ha hecho. Y este salmo es un salmo impactante, maravilloso. Es uno de mis salmos, no quiero decir favoritos porque todos son favoritos, pero que impacta mi vida por lo que habla de la palabra de Dios. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerda repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Altísimo Dios, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios, y se enojó en gran manera, aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Él les recuerda cómo los llevó a la tierra prometida, que esto lo estudiamos en Éxodo. Si no has visto la serie de Éxodo y Levíticos, te invito a que busques en las listas de este canal para que veas una explicación más profunda de estos milagros que Dios hizo sobre ellos. Les recuerda que los llevó a la tierra prometida, les dio la victoria, que rápido los condujo para que ellos estuvieran cómodos. Les indicó que todas las costumbres idolátricas las lanzaran fuera de la tierra. Aún dejó, fíjense, que los filisteos tomaran el arco del pacto para demostrarles que ya no estaba con él. ¿Cuándo? Cuando fueron desobedientes. Pero me impacta todo lo que ellos vivieron de la mano de Dios, e inmediatamente todo lo que ellos hacían contrario a Dios. Ojalá este no vaya a ser nuestro caso, nuestra situación, porque aún, dice el Señor, le permitía a los filisteos que lo más santo que tenían se lo llevaran por desobedientes cuando les di todo. Y luego sigue con este relato maravilloso. Dice, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad cuando hubo gran mortandad entre los israelitas. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas con cantos nupciales. O sea, aquí habla de esas generaciones, que nuestros jóvenes no se los coma el mundo, que no los engañe el diablo, que estén preparados. ¿Cuántas veces vamos, ministramos, y a veces los del coro, a veces los músicos, a veces los panderistas, a veces los ayudas ministeriales son bien mundanos, porque no los enseñamos, solo los aventamos a que participen, pero el fuego se los va a devorar. Y las vírgenes no fueron loadas con cantos nupciales. No había suficientes hombres para casarse, todos estaban en la guerra, todos estaban perdidos. Entonces, eso nosotros lo debemos de aplicar a nuestro tiempo, que las señoritas se guarden, que los hombres y las mujeres sean santos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Con el conocimiento de la palabra de Dios, enseñándolos, instruyéndolos. Le dedicamos tanto tiempo al activismo, tanto tiempo al evangelismo, pero a veces a la gente que ya tenemos no los enseñamos, son ignorantes de la palabra de Dios. Nos desviamos, nos alucinamos con las grandes cantidades, con las iglesias grandes, que los templos estén repletos, pero a veces están repletos de gente ignorante. Entonces sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación, porque es una devastación total cuando el pueblo se desvía, cuando el pueblo es ignorante. El enemigo no va a respetar a nada ni a nadie, ni un cargo ni nada. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. O sea, Dios derrotó aquí en Dagón, trajo la maldición sobre los filisteos, a todos los enemigos de Israel Dios los enfrentó y los derrotó, para que el pueblo se sintiera bendecido, pero el pueblo volvía a caer en la desdicha. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios por nosotros? ¿Cuántas victorias no nos ha dado? Y nosotros volvemos a caer en el desánimo, en el pecado, en el estrés, en la desdicha. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó, de donde vendría el Mesías. Entonces ahora ya el santuario no estaría en lugar de José, ahora estaba en Judá, de donde era el rey David, y que sabemos que su reino iba a ser establecido en linajes de sus hijos, y lo vemos en conclusión en Jesús, que era llamado hijo de David. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que se inventó para siempre. O sea, ahí se estableció con esos fundamentos poderosos que no cambiarán. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De la nada lo sacó para ponerlo por rey, así como había hecho con Saúl. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo e Israel su heredad. Estaba listo para atender
a todos, no nomás a los viejos, sino a los recién nacidos también. De atrás los sacó, dice, para que apacentara a su pueblo, no nomás a las que estaban por parir, sino también a los que iban a parir, hablando de la generación que está y la generación que viene. Cierro con esto este salmo: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David hizo el trabajo como Dios le mandó, amó al pueblo, lo respetó desde el tiempo de Saúl y se mantuvo íntegro en la persecución. Y cuando empezó su reinado, que quisieron hacerlo por venganzas muchos hombres, cuando mataron a Isboset, él mató a los asesinos de Isboset. Cuando mataron a Saúl, aquel hombre que dijo que lo había matado, él también lo mató. Maldijo a Joab cuando Abner fue asesinado como un malo. Entonces, ¿qué hizo David? Empezó a apacentar con la integridad de su corazón, por las pericias de sus manos, porque Dios estaba con él. Espero que este salmo sea de reflexión para tu vida, que enseñes a tus hijos, léeles este salmo para que conozcan las maravillas. Si no quieres estudiar todo Éxodo, pues al menos lee este salmo, que es un resumen, ¿no?, de lo que hizo Dios en sus milagros antes de llevarlos a la tierra prometida y cuando estaban ahí en ella. Mi deseo, hermano, es que Dios te bendiga y que la palabra de Dios esté en tu corazón y en estas generaciones. Sumemos para que las generaciones venideras sepan la palabra de Dios. Estudia, enseña y vívela. Te bendiga.